de los diferentes programas tanto del Estado como de la Federación. Ahí sabes que, Isis, hay programas locales, según tengo entendido, hay programas del Estado, Federación e internacionales. Entonces nada más faltaría locales. Estado. De hecho en los otros le puse locales, estatales, federales e internacionales. Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, señor. ¿Cómo están? Buenas tardes. Tengo que llegar porque estamos revisando las hojas de... Ya nos íbamos a ir. ¿Cómo? Pues no hay estacionamiento en el Cura, ni en el río. Ya a media. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Está bien. Mire, estamos revisando las hojas, las 3 últimas hojas que quedaron. ¿Tienes beauty? Sí. Antes de... Todavía no hay pieza. Entonces allí el problema, este es la hoja de acciones de gestión de recursos. ¿Sí? Entonces yo le puse que el problema es que actualmente el personal que está a cargo del manejo de emergencias desconoce algunos de los diferentes programas locales, estatales, federales e internacionales para ser gestionados y utilizados para la atención y manejo de emergencias para la población del municipio mexicano. ¿Ahí no faltaría para la obtención de recursos? ¿Se lo podemos poner? Para el... Lo que pasa es que por eso dice gestión de Para ser gestionados y... Para ser gestionados y utilizados. ¿Pero para qué? Para ser gestionados y utilizados. El personal que está a cargo del manejo de emergencias desconoce los diferentes programas Locales, estatales, federales e internacionales para ser gestionados y utilizados para la obtención de recursos destinados al manejo de emergencias. destinados al manejo de emergencias para la población del municipio mexicano. Los involucrados, en este caso, estamos diciendo que era la Secretaría del Ayuntamiento de Mexicali y el Cabildo. Y la dependencia, ¿no? También. El organismo, ¿no? Sí. No recuerdo ahorita en qué fase estaba, pero sí debe ser. El organismo municipal, es organismo municipal de administración ¿Y manejo de emergencias? sí, porque están en todas las hojas. Le hemos puesto un nombre muy rimbombante. Instituto... No, ese es el otro. Ese es el centro de administración. Todavía también. No, ese le habíamos puesto Sí, organismo municipal de administración ¿Y manejo de emergencias, no? y disminución de riesgos. Administración de riesgos y respuesta a emergencias. Ajá. ¿Cómo? Administración De riesgos y respuesta a emergencias. y respuesta a emergencias. Respuesta. El universo de atención, pues el alcance de las acciones y recomendaciones tomadas serán para el organismo municipal, el cual tendrá el beneficio de los recursos.
La prioridad se considera una alta prioridad, ya que se debe contar con la estructura y personal con el conocimiento y experiencia necesarios para la gestión de recursos a través de los diferentes programas que tienen los diferentes niveles de gobierno, así como los recursos internacionales a los que se puede accesar, y así tener una cobertura de manejo y atención de emergencias para los habitantes del municipio mexicano. Ahí después el segundo párrafo dice estructura, yo podría, debe contar con la estructura organizacional. En el segundo, arriba, en el segundo, se considera una Estructura organizacional. estructura organizacional. Y personal con conocimiento. Y donde dice diferentes, en el cuarto párrafo dicen diferentes y luego diferentes. En lugar en el segundo puedes poner distintos niveles de gobierno. Ahí quitar eso y poner distintos. Sí quedó bien, lo que es la prioridad. Se considera una alta prioridad, ya que se debe de contar con la estructura organizacional y personal con el conocimiento y experiencia necesarios para la gestión de recursos a través de los diferentes programas que tienen los distintos niveles de gobierno, así como los recursos internacionales a los que se puede accesar, y así tener una cobertura de manejo y atención de emergencias para los habitantes del municipio mexicano. ¿Se les hace completo? Sí. ¿Sí? Ok. Metas y objetivos. Lo único que sería tener una cobertura efectiva. ¿Está bien? Pero acuérdate que es gestión de recursos nada más. No, por eso. Vamos a ir con términos. Cobertura efectiva. Lo de programas lo tenemos como fondos, ¿verdad? ¿A eso se refiere? O sea, Sí. Fondos, lugares de donde vamos a sacar dinero. Así es. Son fuentes de financiamiento. Así es. Que va a variar, ¿no? Va a poder haber recursos que podamos utilizar para contratación de personal o para entrenamientos, Sí, dependiendo. para infraestructura, para equipamiento. Sí. Entonces, eso Sí, como el FASO así te dice, tienes tanto y lo tienes que utilizar nada más Así en es. contratación. Así y es. ese dinero es para contratación. Así es. Lo otro para... Lo otro es metas y objetivos de largo plazo. Eso es, acuérdense que eso es para el 2050 de salud. Con la correcta gestión de recursos a través de los diferentes programas, tanto locales, estatales, federales e internacionales, se logrará reforzar la estructura del organismo municipal de atención de emergencias para tener la capacidad de atender, mitigar y prevenir cualquier tipo de riesgo que pudiera afectar a la población del manejo de emergencias y asegurando la recuperación del municipio en caso de un evento adverso. ¿Creen que está completo o le falta algo? Acuérdense que ese es ahí ese debe de ser el punto máximo, ¿no? A donde debemos de llegar. Y la idea es que en el futuro tengamos dinero, ¿no? O sea, como que Sí. se identifique siempre las fuentes de financiamiento que existen, tanto locales, y que se tenga disponible el recurso, ¿no? Así Que es. haya, que se sepa identificar, que se sepan bajar, aplicar y que siempre haya lana, ¿no? Es como Así que es. lo que entiendo. Recursos pueden ser de origen técnico también. Sí, ahí no estamos, ahí no estoy poniendo, Sí, pueden ser. no estoy poniendo, Varios materiales y todo eso. ahí no estoy poniendo específicamente qué tipo de recursos, porque eso lo vamos a hacer acá en y si quieres ahorita lo ponemos como tal en lo que es en donde va el tiempo, donde tenemos que hacer el programa de emergencias y asegurar la recuperación. Porque en estos recursos, Pudiera ser la- o sea, esos fondos o programas que vamos a localizar para bajar los recursos,
Ya Como existe. financiamiento, ya Falta existen. Para que Ya se lo vamos a faltan, necesitar, ya vamos a hablar, pero no nada más se refiere a Por recursos eso el económicos. manejo de emergencia. Hay técnicos que pueden ser de soporte. Que pueden ser Así también. es. No estamos hablando de puro dinero. No estamos hablando de nada. Pueden ser en especie, pueden ser recursos técnicos, puede ser colaboración El manejo de emergencia. binacional. Es por eso que en la otra sección de esta hoja yo menciono que se tiene que hacer un catálogo donde se va a definir qué recursos y qué cosas lo que se tiene que... ¿Para qué? Pues para dar una guía, pues, porque finalmente lo que estamos diciendo, pues hay ignorancia en el aspecto de que no se conocen los diferentes fondos que pues, se pueden activar. Entonces, en este caso lo que estamos diciendo es que vamos a dar los fondos y los que se vayan a crear en el futuro. Entonces, esta es la guía, estos son lo que puedes obtener y siempre va a estar ahí en una revisión. Ahí ya nomás en el penúltimo párrafo donde dice la población de manejo de emergencias y asegurando la recuperación del municipio en el caso de un evento adverso. Yo después de asegurándola, podemos asegurar también la prevención con los recursos, tener la prevención y recuperación, ¿no? Ajá. Del municipio en el caso de algún evento adverso. Yo nomás le cambiaría el sentido de que se cuenta ya, no contar con. Ok, se cuenta. Entonces yo lo sí. puse aquí, se cuenta con una correcta, se supone que eso es lo que queremos tener. Al último, sí, Ajá. sí, estás Una Sí, gestión sí. de recursos a través de los diferentes programas, tanto locales, estados, federales e internacionales. Y en vez de se logrará reforzar, logrando reforzar. Logrando. Un término que no hemos mencionado, que se menciona, que se utiliza mucho, es la resiliencia. La residencia. Resiliencia. Reincidencia. Resiliencia. ¿Qué significa? Es que, por ejemplo, el municipio es autosuficiente para recuperarse ante el efecto de un evento adverso. Ese término se utiliza en gestión ambiental, en gestión de recursos. Eso es muy importante incluirlo también. Entonces, ¿ahí dónde lo podemos poner? O sea, asegurando que el municipio sea resiliente ahorita lo Bueno, ese es de largo plazo, entonces vámonos al de mediano plazo. El de mediano plazo dice que se utilizará la gestión de recursos de los diferentes programas locales, estatales, federales e internacionales para poder proveer de recursos al organismo municipal en manejo de emergencias y poder cubrir las necesidades mismas de la población en general, donde no solo se tendrán equipamiento con capacidad de respuesta, sino también recursos que pueda utilizar para entrenar y o capacitar al personal de manejo de emergencias y así disminuir los riesgos en los que la capacidad de respuesta a las emergencias no sea rebasada como en la actualidad. Disculpa, ¿hay acceso a internet aquí? No. ¿No? ¿Ya entré? Sí, no sé. no, sí hay, pero es que está restringido, pues supongamos que lo ocupas. Me falta, aquí traigo o de alguna otra máquina donde pueda entrar y bajar el borrador del reglamento para verlos. Lo que pasa es que el segundo lo tenía aquí. Ahorita te voy a dejar los documentos que también. Era ahora. ¿Qué? Que yo sí me entiendo. ¿De parte quién estás tú? Vale. Envíate todo lo que te venía diciendo. Entonces ahí en el mediano plazo, ¿creen que le necesitamos anexar algo más? A ver, leemos tocando. Breno, ¿qué onda, Jimmy? Breno, ¿está por ahí, Ricardo? ¿Quién está de los muchachos? Que ocupo que me habilite una máquina para entrar a internet, pero no la encuentras. Una de ustedes. No, una de aquí. Una de ustedes. La mía no. O sea, no. ¿Ya bien? No sé si es que lo hace el Manuel o el Ricardo, pero los de gestión no.
Ya hay red abierta aquí. Sí, nosotros no, a veces a lo mejor es un vecino. C4 mexicano. El último. Está abierto. Sí, sí. Ahorita En el penúltimo párrafo sería evitar emergencias. Respuesta. Ok. Capacidad Pues de mira, respuesta si nomás. ahorita que lleguen, nada más Para que no rebase. Sí, para que no sea rebasado. Ujú. Thank you. No sea rebasado. Trata de entrarle porque se supone que no yo sí para poner la página. Creo que agarraban una de alguien de por aquí, un vecino. Y te la ponen. ¿Sí tienen los programitas estos para descifrar? Claro. ¿Manda? No, no. Nos va a salir de aquí. Por la ventana. Por la ventana. Ah, sigues tú. Ahí para quedarse ya. Ok. ¿Qué más al de mediano plazo? Veo tú, Bruce. En el último párrafo, después de respuesta, yo le quitaría para qué. ¿Verdad? Sí, sí, eso. Y dejarlo No sea rebasada como esto. no se rebasado con la conexión. Ok. Entonces, ¿está bien? Sí. Entonces nos vamos a la de corto plazo. En la de corto plazo es crear los lineamientos mínimos requeridos para gestionar recursos a través de los programas locales, estatales, federales e internacionales para la formación de una nueva estructura del organismo municipal de atención de emergencias y como también obtener el equipamiento necesario para la mitigación de riesgos que afectan a la población del municipio mexicano. Eso es lo que vamos a poder hacer inmediatamente, ¿no? Nos vamos a enfocar a... Pero que no era otro nombre ahí. Ahí se está manejando como el organismo municipal de atención de emergencias, pero que no tenía otro nombre. Sí, tiene otro nombre. Instituto Ya de lo Desarrollo después, Especializado. pero es organismo... De administración de riesgos y respuesta. Así es. Entonces ahí no le suena bien el de y como también Y como también está medio. ¿En cuál? Y como también. Después ahí de lo de organismo municipal de administración de riesgos y respuesta a emergencias. Y como. Y también. ¿Y cómo? Y obtener el equipamiento. Sería para obtener, Para. quitarle también quitarle para obtener el obtener el equipamiento. equipamiento necesario. Para mitigación del riesgo. Que El afecta. equipamiento necesario y reducir, ¿no?, la mitigación de riesgos que afectan a la población. Es necesario, después de necesario y reducir, quitar para. La mitigación de riesgos. Que afectan a la Que afectan a la población. población. Ok. El siguiente es... Pues era bueno también poner la descripción que
con lo que actualmente se tiene de equipamiento, que me dicen que no tienen. En el problema. A ver, sube. Porque en sí no se menciona en ninguna parte de una cultura, recursos humanos, recursos disponibles, selección del cargo y el organismo. Y los recursos humanos fue nada más para tener personal capacitado, ¿no? En todas sus diferentes áreas de bomberos, paramédicos, operadores, recursos voluntarios. Sí, pero ese fue el centro de adiestramiento. El otro es donde dice... Es el de abajo, ¿no? El sistema básico normativo que iba a identificar recursos. O sea, hoja de trabajo corresponde a Para que esa, estamos haciendo, ajá. a esa acción, ¿no? Hay un problema, nada más hay que poner entonces lo de actualmente el personal está a cargo del manejo de emergencias, conoce algunos de los programas Es que está bien, ¿no? O sea, como que el problema es que es ese, que no hay un área específica que se dedique a identificar y bajar recursos. Sí, pues no tiene, Ajá, entonces aquí, con esta acción se está creando y la idea es que el día de mañana se tenga el área para que esté de manera constante gestionando los recursos, que va muy de la mano con la acción. Ahí sería ya el área de educación y aquí la estrategia es donde se está poniendo, se crearán los lineamientos necesarios para la gestión de los recursos que se puedan obtener a través de los programas locales, estatales, federales e internacionales, los cuales ayudarán a crear una estructura sólida del organismo municipal de la Administración de Riesgos y Respuesta a Emergencias y las acciones propias para iniciar la operación del mismo. ¿Qué responsabilidad? Solamente con el de marco jurídico. Pues, según yo sí, nada más. Porque aquí estamos hablando de gestionar recursos. Y obviamente el gestionar recursos debe de haber una ley, ¿no? Una base normativa, ¿no? Una base Que diga normativa cómo que hacerlo, te diga pues, cómo ¿no? hacerlo, sí. Entonces obviamente el marco jurídico debe de entrar al quite. No sé si crean que le hace falta algo más o... Y eso se tiene transversalidad con el subcomité de marco. Lo que pasa es que ahí es donde nosotros... Le vas a hacer uso del potencial que tiene otro comité igual a este, o subcomité. Otro subcomité que pueda ayudar, que necesite estar involucrado. Pues alguien más que debe de estar involucrado en la gestión de recursos. Sí. Por eso es que yo puse el marco jurídico. Yo creo que ninguno otro pudiera estar conectado, porque finalmente hay por ejemplo, el de infraestructura o el de administración urbana. ¿No hay alguno que sea, no tenga que ver con relaciones internacionales o binacionales? Por ejemplo, es que yo hasta donde sé, ahí está, mira, estos son los subcomités que hay. A lo mejor con el de financiamiento pudiera ser, ¿no? El de financiamiento. Con el de financiamiento. Y seguridad. En algunos casos los fondos se manejan por partidas etiquetadas a seguridad, pero hay la posibilidad de manejar. Pero ahí es más bien seguridad pública. Ajá, por eso. Y los seguridad. Pero por ejemplo, yo desconozco, ¿verdad? Pero ¿qué ayudaría? Mi pregunta es, ¿qué ayudaría el subcomité de seguridad para la gestión de recursos? Porque ellos muchas veces ellos ya tienen anclados los recursos que tienen acceso a ellos, años tras años los inyectan. Pero también ellos en su momento, por ejemplo, cuando yo estaba ahí, a mí me llegan la posibilidad de entrar a buscar
o yo les di a entender a ellos, Arenas, por ejemplo, el fuego, de muchos recursos que se hizo seguridad, que no podía yo accesar a ellos. Pero los recursos eran para esto. ¿Para qué? No, lo que dice es como que usted le dijo al Alfredo, ¿no? Cuáles eran los recursos que había y ya él los bajó, ¿no? O sea, como aquellos que identificas tú y que no puedas... Lo que él ni sabía. Que ni sabía. Que como... yo, comités... entonces la conexión es de nosotros hacia seguridad. Sí, y viceversa. O sea, ellos tienen acceso a infinidad de recursos, mucho más que nosotros. Ok, pero la pregunta es, ¿parte de esos recursos los podemos utilizar para el manejo de emergencias? Sí. Depende de la etiqueta que tengan. O sea, porque hay unos que son específicamente así para cuestiones... Que te dicen picado de tal año para... De seguridad, y te dicen armas, te dicen cartuchos, chalecos, y nada de eso entra en las emergencias. Pero a lo mejor hay algo ahí como que te diga... Sí se ha dado o una unidad o algo, ¿no? En la unidad, en algunas cuestiones puede ser. Ok. Bueno, entonces vamos a dejarlo con los 3 subcomités, el jurídico, seguridad y financiamiento. ¿Sí? Right. El siguiente es indicadores de desempeño. Aquí lo que estamos diciendo es que en el caso específico de gestión de recursos se establecerá un indicador que ayude a evaluar las instalaciones, equipamiento y los programas de entrenamiento de los responsables del manejo de emergencias para determinar la eficiencia del mismo. A menos de que digan ustedes otra cosa. Se me hace que ese indicador debe ser el indicador de la acción, ¿no? No de lo que va a propiciar esa acción. O sea, yo entiendo que si hay dinero, pues bueno, el comité de manejo, el organismo de manejo de emergencias va a poder ser más eficiente. Pero yo no sé si ese indicador está ligado directamente con la acción de gestión de recursos. Es decir, tu indicador va a estar en función, o vamos a saber si estás bien, si estás bajando recursos o si no estás bajando recursos. ¿No? Como que es indicador de la acción. ¿Cuál es la acción? Poner una estructura que baje recursos. Ok, ahora te voy a medir a ti. ¿Cómo me vas a medir? Pues bueno, dependiendo de los millones que bajaste, de los dólares. El número de acciones y la efectividad de los mismos. Y eso, lo que va a hacer desde luego el tener los recursos de toda especie, de todos los financiamientos, lo que va a hacer adelante es pues que ayude, ¿verdad?, a tener mejor equipamiento, mejores programas de entrenamiento y todo lo demás, pues, para lo que se va a aplicar, pues, ¿no? Yo pienso que por ahí es el indicador. Ese indicador en todo caso pudiera ser del otro, pues, o sea, precisamente del mismo organismo de manejo de emergencias. Son acciones inherentes al mismo, pero aquí el indicador debe ser otro, en base a número de programas de los que le bajaste recursos, millones, no sé, pues. Número de programas utilizados. Ajá, sí, de recursos obtenidos, de todo eso, pues, ¿no? Así medimos el desempeño del organismo, pues, ¿no? En los fondos gestionados, desgraciadamente, o sea, sí, tiene, un factor yo creo que sería el importante es la gestión formal que se haga ante las fuentes de financiamiento, independientemente de si sea positivo o no. Pero ya el hecho de gestionar, de entrar en ese procedimiento ya es algo que no se ha hecho. Ya sería el hecho de que sea autorizado o no realmente lo importante. Sí, de hecho a mí se me hace muy relevante este departamento. Por seguridad pública, Baja California tiene un departamento, o sea, de gestión de recursos, pero de seguridad pública, y ellos son los que voy a México y van al sistema nacional y ya vuelven. No, pues sabes que nos dieron 250 millones de pesos. Ok, ¿cómo se va a repartir? O sea, eso es algo que ya es de seguridad pública, pues, que lográramos hacer lo mismo en el tema de las emergencias, o sea, y es lo relevante a mí se me hace de la acción, pues, que se va a crear esta área. Y ahí también en el lugar de número de programas sería, como dijo Raimundo, número de gestiones realizadas a las distintas dependencias para la utilización de recursos. Número de gestiones realizadas. Sí, en las distintas dependencias para la gestión para la obtención de recursos. Sí.
¿Cómo podríamos Para la poner? obtención. Para la obtención, Para la ¿no? obtención. ¿Cómo podríamos poner una palabra que suene como, porque dependencias Organismo. es de, Organismos. ajá, no, resulta que detectamos ahí que hay Organismos, ¿no? ok. Distintos organismos Ándale. nacionales e internacionales, ¿no? Ok, entonces vamos a medir con el número de gestiones realizadas en los distintos organismos nacionales e internacionales para la obtención de recursos. Y también vamos a ver el número de fondos gestionados. Sí, como datos cuantitativos de fondos gestionados, o sea, dinero, pues decir, a ver, Sí, ¿sabes sí. qué? Este Los año, fondos serían obtenidos, ¿no? Ándale, Más ajá. que gestionados. sí, Obtenidos. gestionados, Porque sí. ahí estás hablando arriba del número de gestiones y acá ya el número de fondos obtenidos, ¿no? Sí, Por las gestiones que ya realizaste anteriormente. Ajá. Obtenido. Obtenidos. Los fondos obtenidos. ¿Algún otro que crean? Porque luego me imagino que el mismo organismo debe de crear las bases o las reglas de operación para la aplicación de los fondos, ¿no? O sea, ya los bajé, ya los tengo. Ahora, ¿de qué manera los voy a distribuir? ¿En base a qué? No, pero Pero eso ya es local, ¿no? O sea, eso ya es chamba del organismo. sí, pero siempre que tú vas a gestionar algún recurso, Pues sí, ya lo tienes que debes de mandar llevar un programa todo el ya más o proyecto, menos etiquetado. Yo necesito este dinero para realizar Para esta eso. acción. Para Pero eso está la como que local, ¿verdad? O Sí, sea, que donde planteas todos sí, yo creo que la necesidad, la- objetivos, metas y alcances. los y indicadores, sí, yo creo que esos dos, ¿no? O sea, Sí. ¿qué tantas gestiones hiciste? Sí. Y cuántos, Fondos a obtenidos. lo mejor, y como no nada más son fondos, y como ya dice recursos, no sé, a lo mejor número de fondos y o recursos obtenidos, ¿no? O sea, como que para ver cuánto fue tanto dinero como los demás recursos Pero fondos, que obtuviste, ¿no? Porque en fondos fondos no entiendo- es sinónimo de recursos. Sí. pues sí. O O sea, a mí fondos quitar me suena, fondos, a mí poner fondos me recursos. suena más a dinero, o sea, siempre que, no sé, Sí. que fondo federal, fondo suena más a dinero. Sí, pero muchas veces te pueden ayudar en especie, pues. Ajá, por No eso digo, tanto entonces, si también te económicamente, pueden ¿no? ayudar en especie, entonces poner ahí Claro. fondos y todo tipo de recursos o lo que sea, pues para que se entienda que el desempeño de este organismo va a estar en función del dinero y de todos los recursos. A lo mejor no consiste dinero, pero en una parte Sí. te dan 10 ambulancias, bueno, pues vas a Sí. contabilizar. Por eso yo mencionarlo, pues número de gestiones y número de fondos y o recursos obtenidos. Sí. Fondos y Ahí, recursos. Sí, yo, recursos, ¿Sí lo encontró? Si no, vamos aquí a una máquina para que lo vean. No pude entrar al correo, pero ahorita vamos Sí. a traer un virus. pues vino tú. Yo también les traigo. ¿Quieres? Con alcohol, ¿verdad, Dani? ¿Por qué? ¿Por alcohol? No, no traía virus, así. No, ¿verdad? Yo les traigo también los virus. Ah, era los virus. Sí, aquí tengo los virus también. Yo lo escribí. ¿A poco? Sí, traigo los virus también. Pero estos son otros. Entonces serían recursos, ¿cómo dijimos? En especie, ¿no? ¿Sí tenía? No, está bien. En especie, ¿no? Serían recursos en especie. Oye, Daniel, quiere decir que fuiste a ver a los cuates estos de San Francisco, ¿Cuáles? los que son los imitadores de los No, virus. sí, cuando Ah, vinieron. sí. Pero cuando vinieron para acá no quise. Ah, sí, no fui, no invitó a todo el mundo. Perdón. El número de fondos y o. ¿Dices tú? Sí, sí. ¿En qué parte está? ¿En la carpeta de emisión? No, te lo puse ese proyecto para fortalecer. Ajá. Aquí está. ¿Viste? Que todos los años con ellos, ¿no? Ahí viene todo lo que hemos estado viendo de otra manera. ¿Y dónde fue? Ya empezó con Yolanda. Nada más quiero ver si- ¿Tú hiciste una exposición una vez en el Sí, Shark? ¿A poco sí? sí. Ah, ¿en serio? Órale. Una vez me tocó ir ahí a precisamente un curso de comando de incidentes, creo. Y ahí estaba la exposición. Ay, de esto ya no tienes todo esto, que tenía todo eso. Y
¿Y dónde tienes todos? ¿En tu casa, sí? En mi casa, en repartidos, porque no caben ahí. Sí, pues es que yo me acuerdo que vi esta foto y... Es el proyecto. Sí, pues me acuerdo, aquí fue donde tocaron, donde empezaron, ¿no? Sí. ¿Qué no será? Voy a hacer otro. Y las manualidades del ¿Y tocas también, no? Ahorita aquí lo ¿Más te gusta? ¿Y esos dónde los venden? Yo lo veo. Ah, ¿sí? ¿Te puedo creer o no sé? Sí, Y ya precisamente puede también presentar lo para tus amigos, porque... Pero tú no eres mi amigo, o sea que lo presento. A mis compas les dan. Ahora sí ya no me conté esto. Puede ser que diga ahí te la otra vez. Ay, ya me lo gané. 50 pesos. Entonces eso lo están. Bueno. Perdón a los de la cámara. Pero fíjate que ahí el párrafo anterior sí estaba bien también. O sea, se complementaba con el párrafo anterior, ¿no? Con eso, ¿no? En caso específico de la gestión de recursos se establecerá un indicador que ayude a evaluar, o se establecerán indicadores. Se establecerán indicadores. Pero es que sabe que ahí estamos hablando de los indicadores y el equipamiento y programas de las instalaciones, ¿no? Ajá, pero Son los no indicadores. del organismo, pues, o sea, responsable. Pero le del quitamos manejo lo de arriba, de evaluar las emergencias. instalaciones. Se establecerán indicadores, ¿sí? Para evaluar. Yo te había pasado los planos aquí. Se establecen indicadores para evaluar el organismo de emergencias, etcétera, etcétera. Y ya acá se mencionan los indicadores, ¿no? A mí se me hace que no. ¿No? Mi opinión es que Bueno, no. O sea, entonces, que el indicador nada más tiene que medir qué tan eficiente es la oficina que creamos Sí. o el organismo que creamos para bajar dinero. Sí. ¿Verdad? Sí, específicamente hablando de recursos. Ajá. ¿Verdad? Lo otro sí ahí queda, está, ahora sí. ándale. Ahí quedó. Ese ahí sí, por algo que tienen ahí, sí, ¿eh? Bien, tú, Te van a llevar los rusos. en el otro comité hay una muñequita que no habla nada. ¿Cómo se llama? ¿De seguridad? Alicia. Ajá, es como muy cerecita. Alicia Loaiza, no sé cómo. O sea, es muy cerecita y ella como que teclea todo, ¿Me pues. viste la cara de hambre? No, Pero pero no. Sí. No, Es que No, me me la están muevo. fallando. y tú como que de repente nos orientas muy bien. No, sí está bien. Sí, sí. Bien, y sí. Salud. Sí. Más en este es el como ¿Te gusta Nosotros más? sí me quedo callada. En De el todos, otro. de todos los que llevas, pues, ¿quiénes son los más simpáticos? ¿Quiénes? La pregunta es, Pero así le va a Mira, mira los otros, ¿no? no lo puedo decir en la cámara. A ver. A ver, ponga la cámara allá con X para que confiese, ahora sí digan. Ahora, los números de gestión realizados en los distintos Ok. organismos nacionales e internacionales para la obtención de recursos. Número de fondos y recursos en especie obtenidos. Pero ahí. Ahí estamos contabilizando las gestiones realizadas y los fondos y los recursos en especie obtenidos. ¿No? Sí, nunca lo completamos, ¿no? No. Te digo que está en blanco. Ah, pero nunca lo llenamos. Bueno, sí ¿Cómo tiene se la ve? base de datos. No, pero sí lo tiene. Así como lo tienes en sí lo tengo. Pero si yo lo llené. Programa que vamos a llenar. Sí. No, porque para obtener. Ah, pero Sí, tiene que mandar la propuesta. Es que de ahí Es que el salía- programa que se Pues realiza hay ya es una posterior, o sea, como que agarro el dinero y ahora con ese dinero se van a poder ejecutar muchos programas. Así en blanco. Pero el indicador no quiere medir eso, pues, quiere medir más cuánto dinero. Con razón, cuando me dijiste el blanco, yo pensé que no salía nada. Ok, vamos al calendario de ejecución. Esto es para los siguientes 5 años, porque es lo que vamos a hacer a corto plazo, ¿no? Entonces estamos hablando que en los primeros 6 meses se investigará y documentarán los diferentes programas disponibles locales, estatales, federales e internacionales que puedan gestionar los recursos y ser utilizados por el organismo municipal en la administración de riesgos y respuesta a emergencias. Entonces, ahí la primera fase es investigar y documentar, ¿no? Le estoy dando 6 meses porque no sabemos si realmente va. Digo, a mí 6 meses se me hacen suficientes como para que se pueda hacer un buen paquete, ¿no? Después de eso, después del primer paso para determinar qué programas se pueden activar,
Después decimos que en los primeros 9 meses se presentarán las propuestas para el tipo de recursos que ayudarán para que el secretario de Gobierno Municipal inicie las gestiones de recursos para ser utilizados por el organismo municipal de la Administración de Riesgos y Respuesta a Emergencias con los mínimos requerimientos necesarios para su operación. Porque de entrada sabemos que no van a poder accesar a, no sé, $3 millones. Sí, no tienen caso que Ahí- pasa, entonces, ¿no? Porque Yo no lo tengo yo. yo le cambiaría, se investigarán, verás, ¿Cuál? al principio, verás, En el de los primeros 6 Los meses. primeros 6 meses investigarán, ¿verdad? sí, pero ahorita pegaré la palabra, a ver, ahorita, espérate, no me acuerdo. Identificarán. Se identificarán. O sea, por decir algo, hay organismos internacionales, por ejemplo, la Agencia de Protección del Ambiente, que ellos te mandan, hay fondos o recursos para realizar ciertas actividades de salud pública, de emergencias, etcétera, y ellos te mandan una serie de programas, ¿sí? Una serie de programas y de objetivos donde hay recursos, hay acceso a financiamiento internacional. Entonces nosotros, como un organismo de manejo de emergencias, nos llega a nosotros toda esa información de la EPA y nosotros vamos a identificar qué tipo de programas podemos desarrollar para la adquisición de esos recursos. Entonces ahí sería la identificación, ¿no?, de los programas. Y faltaría una palabra ahí que sería no nos vamos a esperar a que nos lleguen, también tenemos que no es investigar, o sea, es como, o a lo mejor sí, buscar recursos, pues, o sea, buscar otras fuentes de financiamiento, no nomás esperar a la Agencia de Protección del Ambiente, ¿no? A lo mejor podemos localizar otra de las Naciones Unidas, etcétera. Sí, pues es la chamba que va a hacer la oficina, o sea, explorar Sí. tanto en México como en todos los países Sí. de habla hispana, en todo el mundo, o sea, qué fondos hay, pues, que esa oficina se encargue de investigar en donde sea, en internet, en cualquier parte, en qué lugar del mundo existe dinero, cuál fondo te puede dar, cuál organismo internacional te pudiera dar $1 millón, te puede dar 5 ambulancias, Sí. te puede dar casas, no sé, Martiolanda. Sí, está bien. Y ahí está muy bien, nada más que creo que no existe la figura de secretario de gobierno municipal, se me hace que es secretario del ayuntamiento. El internet. ¿Dónde No, está? Nada más el cargo, pero está bien, toda la reacción a mí me parece que el secretario Ese es del Estado. ayuntamiento. Del es El secretario del ayuntamiento, del ayuntamiento, ¿no? Sí, Sí, del no. ayuntamiento. El secretario general de gobierno es el El estatal. sitio municipal. Cabe aclarar que eso lo copié de la hoja de Excel, ¿Y de cuál hoja? ¿De la mía? no, de la que hicimos. Pero le corrige nomás. Sí, porque el secretario del No, pero ya ayuntamiento es que es yo también me estatal, quedé. ¿no? Ya habíamos dicho que sea. No, el secretario general de gobierno es estatal. Ah, secretario Ajá, general del el secretario del ayuntamiento Sí. municipal. Sí, sí. Ok. A ver, otra vez, a ver, los primeros 9 meses. Se presentan las propuestas para el tipo de recursos que ayudarán para que el secretario del ayuntamiento inicie las gestiones de recursos para ser utilizados por el organismo municipal de la Administración de Riesgos y Respuesta a Emergencias con los mínimos requerimientos necesarios para su operación. El secretario del ayuntamiento, él en su persona no, ¿verdad? ¿Te refieres a la persona que se ponga aquí de encargada de esta mesa? No, lo que pasa es que según tengo entendido, una vez que se determinan y se requieren, quien los tiene que requerir es el secretario del ayuntamiento. No El organismo. el organismo, lo tiene que requerir el secretario del ayuntamiento. Hasta donde yo sé. No sé cómo. Y aquí, no sé, cómo baja Daniel cómo se baja. y Ray, si estoy en lo correcto, pero según yo, el secretario es el que debe de, porque O sea, el a lo secretario es el mejor- jefe. Sí. El secretario del ayuntamiento es el jefe del organismo. Por ejemplo, en Después de ahí, el estado donde oficial es está mayor, no sé. el De cursor, hecho, inicia las Es gestiones como para la obtención de los secretario, recursos, ¿no? lo que se dice ser ahorita el titular de protección civil, secretario técnico no es. No y es ser algo- utilizados no es ahí en lugar de algo que y ser esté, utilizados por el organismo. Implementándose las 24 horas del día, se activa cuando hay una emergencia, su puesto es otro. Administrativamente el secretario del ayuntamiento es el titular de la tendencia, el que gestiona y aplica recursos. Y ahí el último párrafo ahí no me queda muy claro.
¿Cuál? Con los mínimos requerimientos necesarios para la operación. Lo que pasa es que recuerda que lo ideal, o sea, puse ese párrafo porque lo ideal era déjalo así, tener un así está bien, así está bien. tener un control total de el organismo, ¿no? Que abarque todo. Aquí de entrada no creo que nos vayan a dar todo, pues. O sea, no nos van a dar toda la estructura, no nos van a dar todos. Hablábamos también, por ejemplo, cuando estuvimos hablando del centro de adiestramiento especializado, no vamos a obtener el edificio inmediatamente, no vamos a obtener la currícula de materias que se tienen que dar. Por eso yo hablaba ahí, o quiero marcar que al menos lo mínimo necesario, ¿no? Si lo indispensable es lo que vamos a poder obtener inmediatamente. Pero tampoco lo quiero enmarcar en que sea algo... Está de más, ¿no? ¿O no? El párrafo decir que lo... Sí, a mí también se me hace como que ahí nos estamos limitando nosotros, ¿no? Lo siento así. O sea, no está mal, pues, pero como que ese nos estamos limitando. Bien, se lo quitamos, no le Los hacen mínimos requerimientos necesarios para su operación. Sería nomás hasta emergencias. Esta emergencia, sí. O sea, no está mal, pues, pero como que nos estamos ya para no limitando un poco, ¿no? Déjame la galleta, Dani. ¿No quiere café también? Ok. Lo siguiente es que en el primer año se presentará la propuesta para proveer de recursos al Centro de Adiestramiento de Administración de Manejo de Emergencias. Ahí, una de las cosas que habíamos dicho en la otra hoja, era precisamente que en el primer año íbamos a hacer lo del Centro de Adiestramiento. ¿Por qué en el primer año? Porque ya sabemos que en los próximos 2 o 3 años vamos a empezar a tener jubilados al por mayor. Sí. Entonces, es por eso que en el primer año al menos se debe de sacar una partida para el centro de adiestramiento. Y lo estoy dejando marcado ahí. Yo ahí está bien, o sea, está bien eso que dice, ¿no? En el primer año se presentó la propuesta de proveer recursos al Centro de Adiestramiento de Administración en Manejo de Emergencias. Pero yo le vería un pero ahí de que, por si algo, el primer año sería para organizar bien toda la estructura del organismo, conseguir la gente capacitada y todo eso. O sea, vamos a tener la atención o todos sobre la creación del organismo, pues. O sea, vamos a tener la creación sobre la atención del organismo y aparte el centro de adiestramiento al mismo tiempo. En teoría sí. Uno forma parte del otro. El Instituto de Adiestramiento es parte del organismo. Sí, yo estoy de acuerdo en eso, pues. Pero se había dicho que son esfuerzos que en su momento van a ser desarrollados por a lo mejor diferentes personas o entidades. En uno se involucra el ayuntamiento más que en el otro, donde se involucran los organismos educativos que tú mismo dices. Entonces puede ser un esfuerzo simultáneo. A final de cuentas, Daniel, creo que lo que estamos buscando nada más es, acuérdate que al principio también el consejo consultivo, ¿sí?, va a empezar a trabajar junto con los diferentes áreas de los institutos institutos de educación superior para ver lo que se puede hacer, plantear lo que se puede hacer, pero ya después necesitamos al menos un lugar y a lo mejor va a haber un costo. Es ahí donde yo digo que el recurso lo debemos de identificar para poder inyectar dinero también al centro de capacitación. Digo, sé que ahí hay una conexión entre una hoja y otra, pero como esta habla específicamente de los recursos, pues sí se me hizo importante marcarlo ahí. No sé si esté bien, pero
Ya después me olvidé si estaba. En el caso de... Ese punto que te puse no lo tenías, ¿verdad? Ahí viene prácticamente todo eso que hemos visto, pero vienen con otros conceptos que a lo mejor también se pueden manejar ahí. El de verbo arriba. Ajá. Sí. En los primeros 18 meses se presentarán los programas para sostener el organismo municipal de la Administración de Riesgos y Respuestas de Emergencias. Ahí lo que estoy diciendo es que pues ya a los 18 meses ya debemos de tener algo sólido para que el organismo ya pueda ser autosuficiente. Y después también estoy poniendo que se debe realizar un catálogo de conceptos para que determinen qué programas se podrán utilizar y qué tipo de partidas presupuestales se servirán para la administración del organismo municipal de la Administración de Riesgos y Respuesta a Emergencias. Ahí es donde ya se da una guía, ¿no? Ahí es donde ya decimos, a ver, estos son los recursos y estos se pueden accesar. Y eso debe de ser no más de los 18 meses. En lugar de utilizar, se podrán utilizar, yo podría realizar. ¿Qué programas se podrán realizar? No tanto utilizar. Okay. Se podrán realizar en lugar de utilizar. ¿Y qué tipo de partidas presupuestales servirán para la administración del organismo municipal? ¿Sí? Ok, beneficios. Los beneficios directos. Los beneficios directos se darán con la gestión de recursos para el organismo municipal de la Administración de Riesgos y Respuesta a Emergencias y que darán una mejor atención a la población del municipio mexicano. Digo, hay quien se beneficia, pues es el organismo, no hay más. ¿Verdad? Los indirectos, ahí es donde... perdón, en el de arriba dice, verás, los beneficios se darán con la gestión de recursos para el organismo municipal de la... Eso, y quedarán, sería mejor para dar, ¿no? O para proporcionar. Quitarle y quedarán. Para proporcionar. Sí, para proporcionar o para dar, ¿no? Para proporcionar. Muy bien. Sí. El siguiente, los indirectos, estos darán una autonomía al organismo municipal de la Administración de Riesgos y Respuesta a Emergencias y podrán atender las necesidades de las diferentes cámaras empresariales de la localidad y la posibilidad de atraer la atención de los diferentes estados de la República Dominicana con la utilización de los centros de adiestramiento. Aquí, digo, a lo mejor me viajé mucho, pero a final de cuentas creo que la idea que teníamos en los indirectos, los beneficios indirectos, yo creo que uno de los principales es que como va a ser un organismo autónomo, va a poder proveer servicios a la comunidad. Lo enmarco yo en las cámaras empresariales porque son las que más beneficio van a obtener. ¿Puedes decir qué pasa? ¿No? Viene una persona con nosotros, ¿no? Ah, gracias. Gracias. Mira, la que acabo de traer agua. Que vaya a ver agua. Aquí está, mira. ¿Qué onda? Fernando. Qué bueno.
Pero ¿cómo que las cámaras empresariales? Sí, ahí también está. Lo que pasa es que, ok, la pregunta es, ¿qué beneficios obtenemos de la gestión de recursos? ¿Qué beneficios va a haber que sean indirectos? Pues el beneficio es para la población, ¿no? Pero indirectos, o sea, alguien adicional. Sabemos que los directos son para la población, arriba lo estamos diciendo. Pero Los directos son para la población. Alguien más que se va a beneficiar y que no necesariamente lo requiere. Pero nosotros sería cámaras empresariales, ¿no? sería Por para... actividades industriales o no sé. Pero no directamente sería definir un ente u organismos en particular. Porque ahí, mira, si nosotros tenemos el centro de capacitación, ahí mismo, en este organismo, se podrá dar capacitación a gente de otras empresas o por ejemplo, aquí, así como Oscar, pues. A lo mejor se va a poner. Pero primero que eso están, por ejemplo, los grupos voluntarios. Sí, estoy de acuerdo. Pero a lo mejor se está estableciendo aquí, o se va a establecer una empresa que maneja productos explosivos o sí, pero el beneficio sería establecer un parámetro común de las características de capacitación, la estandarización de la capacitación. Sí, estoy de acuerdo. Pero ahí nosotros en el organismo podemos capacitar a los de seguridad de higiene, por eso de alguna empresa. Pero eso sería pero eso es directo o indirecto. Es indirecto, pero indirecto, o sea, lo directo a la población, como dices. Pero, o sea, hay que establecer prioridades. Sí, claro. Entonces, y dentro de esas prioridades los que se van a ver beneficiados, primero están los grupos voluntarios. Está bien, estoy de acuerdo contigo. El grupo voluntario, luego el sector privado. Se puede dividir en sector o grupos voluntarios y sector privado. Sí, puede ser con esos dos, sin especificar. Está bien. Empezando por los que más sirven de los grupos voluntarios. Hay que poner que hay que ponerles que el 10% de la obtención de recursos sea para los grupos voluntarios, para apoyarlos. Pero me agarras una pata para no matarme. Ok. Entonces, esto dará una autonomía al organismo municipal de la administración de riesgos y respuesta a emergencias y podrá atender las necesidades de los grupos voluntarios y sector privado. ¿Necesitamos todo lo demás? Está bien eso y la posibilidad de quitarle la posibilidad y atraer la atención de los diferentes estados de la República. No, y está bien lo que está ahí, pero trata que sea un plato de agua o que se integre al esfuerzo nacional en la materia. Porque supuestamente la ley general establece que todos los estados deberán contar con su funcionamiento integral en sus estados. Integrarse al sistema nacional. Al sistema nacional de protección. Sí. Ok, lo siguiente, inconvenientes de la no acción. Si no se realiza la gestión de recursos el gobierno municipal de Mexicali no podrá soportar las necesidades inmediatas que presentará la desatención de los problemas actuales, que en menos de 3 años se transformará en una falta de personal y la baja calidad del equipamiento con el que se cuenta, así como los pobres programas de mantenimiento a las unidades de manejo de emergencias del municipio de Mexicali y como consecuencia la pérdida de vidas humanas y materiales afectando de manera considerable a la población. El no gestionar los recursos, ¿qué va a implicar?
¿Qué palabra podríamos poner para en lugar de pobres? Así como que los... ¿En dónde está? Paupérrimo, no me pone un pauper. Escasos. Así como los pobres programas de mantenimiento. O quitar así el- como los escasos programas, es una palabra. Está muy grosero, ¿no? No. Lo está diciendo a todos así como casi No, es que escasos, ¿no? quiere decir Porque que sí está- hay y funciona, pero falta más, ¿no? No, son Deficientes. Lo que pasa es que no son un programa bien desarrollado. El mantenimiento preventivo se vuelve correctivo porque no se aplica. O la inexistencia o deficiencia de ellos. Cuando hay un mantenimiento correctivo es que no hay un programa de mantenimiento. Porque correctivo es... La verdad es que no existe. Pero hablemos de deficiencia. Bueno, creen que la palabra Entonces, correcta sea entonces deficiente sería falta, ¿no? En lugar de deficientes. Así como la falta de programas de mantenimiento a las unidades de manejo de emergencia. En las unidades de manejo. Pero ahí, hablando de unidades, ¿estás hablando de vehículos? ¿Sí? Pero No hay programa de- aparte de eso, o sea, están vehículos, están instalaciones, está infraestructura de comunicación, Sí. Entonces sería... está todo eso. Entonces sería... Ahí como que tenemos que Unidades. englobarnos a los... O sería falta, perdón. Mantenimiento a los recursos, pues, ¿no? O sea, a todos, a las instalaciones, a las unidades, Puedes iniciar al con sistema las de instalaciones, después Algo que cubra todo. en- puedes poner instalaciones. Pueden poner equipamiento e infraestructura. Equipamiento, infraestructura y herramientas. Y herramienta. infraestructura, equipamiento. Equipamiento ahí incluyes todo. La infraestructura es lo físico. ¿Sí? El equipamiento estás hablando de unidades, estás hablando de, En el caso de, palas, en el caso de todo bomberos eso. y protección civil, siempre se ha diferenciado lo que es equipamiento y herramienta. Herramienta es la que traen los muchachos y equipamiento se refiere a los que pueden cargar en la motobomba. Ajá, herramientas son lámparas, el equipo de Todo el equipo protección de combate, personal, ¿no? todo eso. Le puedo poner inclusive entre paréntesis ahí, después de equipamiento o algo. O ponerlo directamente, A ¿no? menos que opine algo diferente. Sí. No, no sé. No, aquel le digo. Ajá. ¿Yo qué? Que si opinas algo diferente, está bien. No, acaba de comer. Descansar. Entonces, a ver, les quedó bien, si no se realizará la gestión de recursos Si del no se gobierno realiza municipal, la gestión, si no se realiza la gestión de recursos del gobierno municipal de Puede Mexicali, ser un poquito más grande. no podrán hacer frente, Hacer eso de soportarse. Mejor, sí, hacer frente mejor. Hacer frente hacer frente Sí. a las necesidades. Sí. Quitar, soportar y hacer frente a las necesidades. a las necesidades inmediatas que presentará la desatención. Ahí se me hace medio Que presentará que presenta la falta de... Quítale eso. Llamada de Rodrigo Ortega Aviles. Ahí está referido eso de, dice, la Pasadas. desatención de los problemas actuales y que en menos de 3 años se transformará en falta de personal y para actividad de equipamiento. Pues le podemos poner, le podemos quitar todo eso y Ajá. ponerle nada más que presentan los problemas actuales, ¿no? Sí, pero en menos de 3 años se transformará en falta de... A ver, ¿qué es lo que dices? Mejorar y bajar calidad de... Ajá, porque se está repitiendo ahí el origen con la causa. Donde dice, de los problemas actuales. Estamos ya después de donde dice 3 años, Lo dice, menciona y se luego transformará, lo ajá. Quitarle la desatención de los problemas actuales, ¿no? A una de los dos hay que quitar, porque ya estamos hablando que, o sea, se está hablando de lo mismo, ¿verdad? Se transformará en falta de personal, así como los deficientes programas. Pues, está primero una de las causas de lo que va a originar. ¿Tiene que salir? Aquí vamos a acuérdense que esta
esta descripción es la que más nos va a dar la fuerza para los poder recursos, ¿no? justificar tenemos que poner la mayor cantidad de rollo posible. Es que ahí está la idea, como que nada más si hay palabras así. Sí. La redacción se tiene que pulir, pero ahí está muy bien. Quítale baja calidad de equipamiento. Todo eso. No, nada más y ¿Nomás eso? ajá. A ver, se transformará en falta de personal. También eso. Todo eso. Y respuesta de emergencia, ¿no? Todo eso, pero No digo agregar eso. pero quítale de ahí hasta donde dice deficientes programas. ¿Hasta aquí? Hasta equipamiento. Equipamiento. Ajá, hasta acá. En falta de personal, infraestructura, equipamiento médico. Mira, ahí arriba como que tenemos que poner algo así, mira, lo pongo. Si no se realiza la gestión de recursos, el gobierno municipal de Mexicali no podrá hacer frente a las necesidades inmediatas que presenta la desatención de los problemas actuales. Hay que poner una coma. Y en menos de 3 años se transformará en falta de personal, equipamiento, infraestructura y herramientas de manejo de emergencia. Y hay que quitarlo del municipio de Mexicali porque ya arriba estamos diciendo que es el municipio de Mexicali. Nada más, otra vez, coma, y en consecuencia, ya hecho, como que diciendo que si no hacemos esto, en los próximos 3 años, como que ya no vamos a tener herramientas, ¿no? Y eso también sería de quitar eso de afectando de manera considerable a la población, porque se intuye que las medidas. Lo que se puede decir es, y como consecuencia de la pérdida de vidas humanas, bienes materiales y afectación al medio ambiente. Hay que incluir el medio ambiente. Si queremos ser más drásticos, o sea, igual hay que meterle ahí el tema de los tiempos de atención en las emergencias, o sea, como que seguirán siendo muy altos, y la respuesta para la atención hospitalaria, haciendo referencia al crecimiento de la ciudad, al desproporcionado crecimiento. Ya te dimos la idea. Sí. El documento que te puse ahí viene, si no realiza la gestión de recursos, podrá hacer un documento que te puse viene después de los problemas actuales. De joda. ¿Sí? ¿Me das un poquito? Maestra, por arriba. Planes de acción. No, en la página que estamos hablando de qué estamos hablando, de la creación en el otro. ¿De la gestión de recursos? Entonces es en la página 25-28. 528. Ese es del centro de entrenamiento.
subieron para arriba. Debe estar un poquito para arriba. Por ahí debe estar, o ponle buscar financiamiento. Estamos hablando de financiamiento, ¿no? Sí. Ponle buscar financiamiento como palabra. No. Exacto. Por ahí viene una descripción. Me viene la descripción de los pueblos que están. Pero ahí, evitar o disminuir los efectos del ahí está, algo así. Evitar o disminuir los efectos del impacto. Son algunos temas. Esos son de los resultados favorables, o sea, no se pueden. Porque se pudiera meter en el... Entonces se pudiera meter después de no podrá hacer frente. Yo no dice emergencia, sí, de ahí para adelante. Borrarle eso y poner ese No pedazo. podrá hacer frente. Emergencias toma y no se podrá ahora sí evitar o disminuir los efectos. Todo, Arturo. Después de no se podrá sería ya todo el párrafo que pusiste abajo. Tarde que nos ensueña, ¿no? Todo, Arturo. ¿Qué decías? Te digo lo que dijo. No, ya lo conozco, no tienes que decirme nada. Ok. Ahora los costos iniciales. Convocar a las diferentes cámaras empresariales. ¿Esos son los del financiamiento? Sí. No, esos son quienes van a ser los que van a participar, ¿no? ¿De los costos iniciales? Sí. Lo que se necesita Lo que necesita para que opere el área. Antes de aplicar todo lo que es el calendario. Usted quiere realizar todo esto, que es el calendario de los próximos 5 años. Sí. Por eso estamos. Se ocupa algo antes para poder hacer eso. Y ahí es reunir, activar el consejo consultivo. Ajá, porque, por ejemplo, antes tiene que crear el consejo consultivo o el organismo para que se me acuerde de todos por parte de Sí. ¿Pero por qué costos? Ahí está, mira, lo que pasa es que ahí puse convocar a los diferentes cámaras empresariales, colegios profesionales y organismos municipales para la creación del consejo consultivo. Ahí los costos no sería contar con el presupuesto. Pero no está manejando el término como tal, como inversión, ¿no? Puede hablar de números tanto. Pero actividades. El costo no está solo en función de recurso económico, ¿no? Digamos eso. Dice, son los costos de la preparación
preparación para poder ejecutar la acción. Pueden ser capacitaciones, implementación de comités, elaboración de términos de referencia, reformas a reglamentos, ajustes a los manuales existentes, para facultar a la dependencia para la realización de una acción. Bueno, entonces ahí primero se tendría que hacer el reglamento para que se cree el organismo. No, pero es que aquí son No, pero esos son acciones, No, pero sí, acciones o dinero que se ocupe para ejecutar el plan de trabajo de la mesa que va a gestionar, de la oficina que va a gestionar recursos, ¿no? Ajá. Sí. Eso, Pero Parece que la hoja es de gestión de Bueno, recursos. otra vez el anterior, donde vienen los costos iniciales. ¿Qué dice? A ver, ¿qué no alcanzo a ver? Los costos iniciales son los costos de preparación para poder ejecutar la acción. Pueden ser capacitaciones, implementación, determinaciones, reglamentos, ajustes a los manuales existentes para facultar a la dependencia para la realización. Primero habría que realizar la modificación del reglamento para crear el organismo. Y así como le dice ahí también, sería ahora te devuelves al anterior, por favor. Sería la elaboración de manuales de organización, pues, también. O sea, tienes que modificar, por decir algo. ¿Qué es lo que sucedió con la dirección de coloquio municipal antes de que se formara? No existía la dirección de coloquio municipal. Entonces se tuvo que modificar el reglamento de protección del ambiente municipal para que se pudiera crear la dirección de coloquio municipal. Luego se tuvo que elaborar un manual de organización, los manuales de operación, el organigrama y todo, y las funciones de cada uno de esos. Igual aquí no tenemos nada, estamos, entre comillas, estamos partiendo de cero, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero la que sigue es la que lo van a describir en la ¿Cuál? de esta, la de creación del organismo municipal. Sí, bueno. el otro es el Entonces a lo mejor sería como nombrar nada más que ya haya sido creado el organismo como un recurso inicial. Sí. Porque la descripción de cómo se va a crear y lo que necesita va a estar en Bueno, la hoja de acción. Ahí lo primero, y ahí, por eso es que dijimos que primero se tiene que crear el consejo consultivo, porque del consejo consultivo se va a generar el organismo. Primero es el consejo consultivo y luego el organismo. el consejo consultivo va a definir hasta el personal que va a trabajar. Así es. Así es. Y luego tal vez poner también que dentro de los costos iniciales el siguiente paso es la creación del organismo municipal. Que de hecho ahí estaba. Y ahí ya estamos diciendo que el ciclo de vida de los costos, ahí según yo era de que no tenemos costos, ¿no? Porque simplemente son reuniones, son actividades. Terminamos esta hoja y fundamentar la otra. Está el organismo. Ahí, ahí estamos específicamente hablando del organismo municipal, ¿no?
El problema es que actualmente el personal que está a cargo del manejo de emergencias no tiene la estructura necesaria para poder desarrollar un organismo municipal capaz de ser autosuficiente y que tenga un equipo de trabajo que pueda ayudar a generar y fortalecer la estructura para desarrollar programas para ser gestionados y utilizados para la atención y manejo de emergencias para la población del municipio mexicano. No tiene la capacidad y capacidad. Y borrar a lo mejor eso, o sea que actualmente no se cuenta con la capacidad y la estructura necesaria para poder desarrollar un organismo municipal. Actualmente no se cuenta. O sea, el personal pero ya está infiriendo que no tiene la capacidad. Ya lo está haciendo. Ya no tiene la capacidad. Sí, por eso, ¿no? O sea, es que el personal que está a cargo de emergencias. Eso está por demanda. Yo creo, o sea, como que hay que... El problema es que actualmente, o sea, no se tiene la capacidad y la estructura necesaria para desarrollar capaz, porque ahí estaba dos veces capacidad y capaz. Capaz de ser autorizado y que tenga el mismo trabajo como de Quitar capaz de ser, ¿no? Quitar capaz de ser y que quede autosuficiente, ¿no? Capaz de ser un organismo municipal autosuficiente. Generar eso de ayudar con esa cosa. Que puede generar, sí. Sí, pues no la puede fortalecer pues, si no tiene capacidad. Pero ¿qué estructura? La estructura organizacional, ¿no? Y de funcionamiento, de la operación del organismo, ¿no? Pero si está hablando de los integrantes que no son suficientes o insuficientes, ¿a qué estructura van a fortalecer? La existencia que hay ahorita. Por eso, a la que hay ahorita, ¿no? No, pero actualmente no se tiene la capacidad de estructura necesaria para poder desarrollar que tenga un equipo de trabajo de nivel fortalecer. Yo creo que se puede quitar eso de generar y fortalecer. Sí, sí, dejar fortalecer, que pueda. No, pero que puede quitarle ahorita de generar. Lo de generar hasta para. El trabajo que puede desarrollar programas para ser gestionados y utilizados para la atención y manejo de emergencias. Desarrollar e implementar programas. Desarrollar e implementar. Quitarle para ser gestionados, ¿no? Y utilizados. Implementar programas para la atención y manejo de emergencia, ¿no? Cualquiera de los dos programas. Ajá, sí. Incluso de hecho desde arriba podría decir, actualmente no se tiene con un organismo municipal autosuficiente que tenga un equipo de trabajo que pueda desarrollar e implementar programas para la atención y manejo de emergencias. O sea, actualmente no se tiene, o sea, la capacidad y estructura necesaria para poder desarrollar un organismo. Actualmente no se tiene un organismo municipal. Lo que vamos a crear es un organismo municipal, ¿verdad? Entonces como que esa hoja, el problema es que no existe, pues entonces ahí tenemos que empezar con que actualmente no se tiene un organismo municipal que cuente con la capacidad. No se cuenta, entonces no se cuenta, ¿no? Ajá, o cuenta, no se cuenta. Un organismo municipal autosuficiente. Que la I, si quieres que sea la I, suficiente que tenga, anda en un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo, a lo mejor ahí sí, capaz de desarrollar e implementar programas. Capaz de. Que lo que estamos diciendo aquí no salga de aquí, nomás. ¿Para qué?
Programas integrales, incluso yo le pondría, o sea, que sean programas que abarquen todo lo que hemos venido comentando, pues, que tengan recursos, que tengan quién va a bajar el recurso, todo lo que ya se plantea de él. Sería en beneficio de la población, ¿no? Y tal vez para la población sería en beneficio, ¿no? De la población. Ahí, De la población y medio ambiente, ¿no? Aquí el problema sí, Hoy, a mí Pero, está bien. aquí el problema sí tendríamos que llorar un poquito más, ¿no? Sí. Es que a mí se me hace como que eso es lo toral del proyecto, pues como que aquí, o sea, hay que magnificar el problema, pues como que meterle más. Hay magnificar. se puede decir que esto ya se lleva planteando de muchas administraciones y se sigue cayendo los mismos. Ajá, incluso eso, pues, o sea, se cuenta con el antecedente de que en otros años se ha planteado y a la fecha no se cuenta con esa estructura, por eso es importante. O sea, algo así, pues como que hacer como que cuando lean digan, ah, caray, hace falta un organismo municipal. O sea, así fue, ¿no? Que se entienda que de plano es una. Sí, y que de hecho, o sea, las emergencias o desastres que se han presentado no han sido de las características tales. O sea, fue muy evidente que si el epicentro hubiera sido en esa parte, México estuviera destruido. completamente. No estamos preparados. Entonces se cuenta con el antecedente de que en administraciones anteriores En las administraciones anteriores se intentó dar forma. o se ha planteado, No, no se planteó. o se planteó. ¿Nunca se ha planteado dar marca? Bueno, la realidad es que se ha politizado el cargo, ¿no? Pero yo digo, la creación de un organismo que aglutine todo lo que queremos que haga este organismo, ¿ya se ha planteado en alguna otra administración? Hay un organigrama de protección civil en la actualidad que diga, aquí está, esta es la dirección, estos son los departamentos. Estos son Sí, los pero es el departamentos. que se maneja hace como 9, 10 años. ¿Dónde? Yo dejé uno ahí en el 2001. Sí, pero ahorita. Sí, pero lo tomaron en base a eso. Y yo sé que lo tomaron de ahí porque... Sí. Pero sí existen los departamentos. Bueno, sí, ok. no. Aquí nada más hay que De hecho, no sesionan ni los grupos de trabajo. Hay que mencionar, Ustedes. Más que nosotros. creo que sí se ha intentado plantear en las administraciones el que debe de existir un organismo. No, porque ya es el organismo. Porque Independientemente, está fallando mal, pero ya es el organismo. ¿Por qué? Por incluso falta en de esta- apoyo, falta de En esta recursos, administración, falta de que acaba, que digo, ya va de salida, y se planteó el tener Pero un lo organismo. planteó René. Y él quería que fuera protección civil. No, de hecho no lo planteó René, porque es una reunión donde ellos. Bueno, quien lo haya planteado, quien lo estaba manejando era el secretario de gobierno. No, Perdón, del ayuntamiento. del Sí. Pues me iban a poner el René de director y se hizo el show ese Pero sí ha habido el planteamiento de que exista nada más una sola organización. de manera eficiente, totalmente inadecuada. Aquí lo que estamos tratando de hacer es que el problema es que sí se ha planteado, o sea, sí ha habido intenciones de decir, Pero no se apoyaron. así es, no se ha apoyado. Mencionar eso, que no se apoyaron. Se cuenta con el antecedente de que en las administraciones anteriores se ha No planteado sé. la necesidad de un organismo Sí. que integre a Protección Civil. Pero fue primero Pues son qué? Fue primero bombero, cuando yo soy ni bombero. Pero van a estar juntos. Bomberos y Estar protección civil. integrados. Incluso a bomberos se le va a dar más Y ellos funciones. con los recursos, pues. Es que por eso es hay que oportunidad de conseguir más. Está bien, porque si van a ser los mismos recursos. Y van a acuérdate, ¿Me más- vas a entrar, por favor? Daniel, acuérdate que cuando estamos hablando de la Cruz Roja, la Cruz Roja realmente es una agrupación voluntaria que debe de ser coadyuvante, sí, Ya no es. y no que sea responsable. La responsable de la atención prehospitalaria es el municipio, no de la Cruz Roja.
¿No sabes unos tacos que estén buenos de pescado? No, no, claro, acá todo. Te estoy diciendo de él. Aquí en esta guía venden unos buenos. Llevi, me voy a retirar. Me está aventando muchas pedazos. Humberto Fish. Humberto Fish. Vamos ahí. Vamos, ¿verdad? Humberto Fish tacos. Mira, ahí está el análisis situacional que hice. Y por ahí abajo viene... Esto yo tengo entregándolo desde con Jaime Díaz. Todo eso. Por eso, a eso es a lo que me refiero. Si hay antecedentes de que se ha intentado. Ah, no, yo lo he propuesto incluso con... ¿Tienes su antes qué? Hermosillo. Hermosillo yo se lo he propuesto. Prácticamente le cambiaron nada más el acta. Y en aquel entonces ya mencionábamos lo de la riqueza que no se atendía. Y sí, después no le cambió, después lo dice el municipio de Mexicali. Un solo organismo, dice, como dijiste, en un solo organismo las acciones preventivas con respuesta después de Mexicali para hacer frente a una emergencia ocasionada por algún desastre natural, agregarle a lo que subrayaste arriba. Para hacer frente a sí. Todo trabajo, catástrofe de la comunidad, también. No lo pueden meter también, ¿no? Sí, sí. Más allá de la vez, se ha planteado la necesidad de un organismo que integre a bomberos de protección civil. En uno solo. Es que hizo dos organismos como que tenemos. Uno solo que implemente tanto las acciones preventivas y de respuesta. Que coordine, ¿no? Que coordine las acciones o que implemente. Que implemente tanto las acciones preventivas, y de respuesta para hacer frente a una emergencia económica. Todo eso le puedes quitar lo último que está después de medio ambiente. Así que eso es la descripción de los programas. Sí, ya quedaría así. Entonces le quitamos la parte de arriba. Pero tenemos que cerrarlo, porque, o sea, dice, primero, el problema es que no tenemos ese organismo. Luego estamos comentando que hay un antecedente de que nuestras administraciones, sí. Pero tenemos que cerrarlo diciendo, sin embargo, esto no ha sido posible, o el organismo, debido a lo que sea, del, no se cuenta. Pues, o sea, hay que cerrar el texto como diciendo que no se puede. Esto no fue implementado debido al desinterés. No, o sea, yo digo que le debemos de poner nada más. Sin embargo, el problema persiste. Sí, y los cuerpos encargados de la detección de emergencia siguen trabajando de manera descoordinada o algo así, para cerrar. Pues, Sin embargo, el problema persiste y los cuerpos encargados de la atención a emergencias continúan trabajando sin una estrategia definida, ¿no? Para no decirle que de manera ineficiente trabajando De manera... O sea, no descoordinados. Descoordinados, ¿no? Descoordinados. También está el otro. descoordinados y con tiempos de respuestas altos. ¿No? Sí. Esos son todos los... Bueno, para arriba mejor.
Yo tenía la idea de hacerlo así como dijiste, ¿no? Sin embargo, nosotros... Sin embargo, el problema persiste. Sí. Y ya. Sin embargo, el problema persiste y los cuerpos encargados. No, eso. Ahorita que se puede aprovechar. En la actualidad. En la actualidad, sí. Es que ya se hizo una descripción, ¿no? No, sin embargo, porque el problema persiste en la actualidad. Si pregúntale Lo otro separado, lo integro. no, ahí mismo. Punto y coma. No, punto y seguir. Sí. Ok, vamos al siguiente entonces. Los involucrados es la Secretaría del Ayuntamiento de Mexicali, el Cabildo de Mexicali, el Consejo Consultivo, el manejo de emergencias. ¿Sí, verdad? El universo de atención. Las cámaras van a estar dentro del consejo. Sí. Ya habíamos dicho que desde el consejo se desprenden varios. El universo de atención es el alcance de las acciones y recomendaciones tomadas serán para el organismo municipal, el cual tendrá la estructura capaz de soportar la necesidad para la atención de emergencias. ¿Está bien? ¿Se me corta? El alcance de las acciones y recomendaciones tomadas serán para el organismo municipal, el cual tendrá una estructura capaz de soportar el cambiarlo capaz de satisfacer las necesidades. ¿Dónde dices? Después de capaz de soportar en vez de soportar, capaz de satisfacer las necesidades para la atención de emergencias. ¿Sí? Me la lleva. Pues, estoy grabando, O sea, el alcance de las acciones y recomendaciones tomadas serán para el organismo municipal, el cual tendrá una estructura capaz de satisfacer las necesidades para la atención de emergencias. La prioridad se considera una alta prioridad, ya que se debe de contar con la estructura y el personal con el conocimiento y experiencia necesarios para atender a través de los diferentes programas para tener una cobertura que cumpla con los estándares internacionales de tiempo de respuesta del manejo y atención de emergencias para los habitantes del municipio de Mexicali. ¿Sí? Tendremos que cambiar algo más ahí. Atender a través de los diversos programas para atender, ahí como que no, ¿verdad? O sea, para atender a través de los diversos programas para atender a través de los diferentes programas. o para tener a través de los diversos programas una cobertura que cumple los estándares internacionales. Para tener, ahí sí debe tener. Para contar. Ah, para contar. Una cobertura. Quítale para tener. Quítale para tener, sí, exactamente. Después de programas. Para contar a través de una cobertura que cumpla con los estándares internacionales en tiempo de respuesta, de manejo y atención de emergencias. No está mal. Falta algo ahí, ¿no? Sí. No está. Se debe de contar, Sí. con cierto proyecto se debe de contar con la estructura y personal. Ese para contar también está mal. Algo ahí. A ver si se considera.
Debe de pasar con los Pero no se trata nada más de tiempos de respuesta. Aquí estamos hablando del organismo. Para satisfacer a través de los diferentes programas. O sea, debe de establecer el enlace entre lo que implica la identificación y diagnóstico de los riesgos y la respuesta O sea, recuerden esto. Verás, se debe contar con estructura, te puedes poner ahí, con estructura, coma, la estructura es una cosa, aparte estamos hablando desde el marco legal, el marco normativo, estructura legal, recursos y recursos. Aquí está personal, también es el conocimiento, déjalo, eso de experiencia que tiene aquí, los recursos necesarios para satisfacer a través de la implementación de los diferentes programas. Diferentes programas como prevención, respuesta y recuperación. Después programas como de prevención, respuesta y recuperación. Y pues una ya que y si pones quítale la coma de programas de prevención, respuesta y recuperación. Y si pones, se debe contar con una estructura organizacional, coma, jurídica, que te hablo de marco legal. Sí, ¿no? Marco legal o normativo. Sí. Jurídica. Esa jurídica. Recursos, así si lo dejamos implica todo, ¿no? Y con recursos, y con los recursos, ¿no? Así como generalizando. Recursos propios, ¿puede ser? Recursos necesarios y ahí va todo. La dejamos para si sea a través de la implementación de diferentes programas de prevención, respuesta y recuperación. Y los recursos necesarios también, pero sí, está bien. para satisfacer a través de la implementación. Trabajito, le quitas una cobertura que cumpla Y cumplir, ¿no? La propuesta. pero recuperación, quítale con los estándares internacionales en tiempo. Todo eso, quítale tiempo también. Eso también, de respuesta y recuperación. Eso, darle por aquí eso. Recuperación. Eso de habitantes lo quitas. Se considera una tarea que se contar con usted. El manejo y atención para el manejo. Se puede poner, se considera una alta prioridad ya que es prioritario. Es básico el compartir esto es lo principal, ¿no? Contar con los organismos.
¿Cuál es un sinónimo de prioridad? Prioridad. O prioritario, Quítale nada más se considera y poner se considera prioritario. Sí. Pero va a estar como muy, no está prioridad, se considera prioritario, no sé, así como- Ya está repetido, ajá, por eso es un sinónimo, o es básico. Le puedo quitar esto y como se considera prioridad. Esta debe ser la acción inicial, creo, ¿no? Sí, Pero ahí le tendría que quitar prioridad. Es que dice muchas veces prioridad, ¿no? Sí, tendría que quitar prioridad acá, donde se considera. Lo que pasa es que se debe de remarcar que es de alta prioridad, porque así no marca el... O sea, es alta prioridad, pero ¿por qué? Porque se considera prioridad contar con la estructura organizacional jurídica y los recursos necesarios para satisfacer a través de la implementación. Entonces la de acá, Ok, por ahí se sería- considera fundamental o otra cosa, ¿no? Que vaya Esencial. o esencial. fundamental, esencial, ajá. En la otra, Se considera esencial el contar con una estructura, el contar